Buenas noches, hoy vamos a continuar con el tema de vectores. La temática a abordar el día de hoy es referente a lo que es el plano cartesiano. Vamos a redundar un poco, a reforzar un poco lo que son vectores unitarios, pero ahora en el plano cartesiano. Suma algebraica de vectores en el espacio, producto de un escalar por un vector, las propiedades de ese producto escalar, producto escalar de dos vectores y producto vectorial de dos vectores. El plano cartesiano está formado por tres ejes, que son el eje X, el eje Y y el eje Z. Esta distribución puede cambiar, no necesariamente tiene que estar en esta posición. Ahora bien, esos planos, entre planos, esos ejes, mejor dicho, forman planos. Por ejemplo, los ejes X y Y forman el plano XZ. X y Y forman el plano XY, es este que se puede visualizar acá abajo. Los ejes X y Z forman el plano XZ, que vendría siendo esto con su proyección aquí. Y los ejes Y y Z conforman el plano YZ, que es este que se encuentra en la posterior, en la parte posterior, y que se proyecta hacia acá adelante, hacia adelante. Ahora bien, eh, estos planos coordenados se puede decir que dividen al espacio en 8 regiones llamadas octantes. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta parte aquí, digamos que el plano que habíamos visto en la lámina anterior. Esto sería el primer cuadrante. Aquí todos los valores de en X, Y y Z son positivos. Digamos que este segundo cuadrante es positivo Z, positivo Y. Y bueno, es decir, aquí hay 8 cuadrantes y en cada una de ellas, aquí está, eh, va a tener el punto o el vector que se ubique en cualquiera de esos cuadrantes u octantes, va a tener una posición positiva o negativa. Los vectores unitarios que habíamos mencionado en la clase pasada también se pueden ubicar en el espacio. Fíjense que aquí cada eje generalmente se le asigna un nombre de un vector unitario. Por ejemplo, al eje X se le asigna la letra Y, el vector unitario Y. Al eje Y se le asigna el vector unitario J. Y al eje Z el nombre del vector unitario K. Aquí tenemos, por ejemplo, el vector A. Y como ustedes saben, nosotros vimos la clase pasada el vector en el plano, y en el plano ese vector tenía una ubicación dada por X y Y, ¿no? En este caso, este vector, la punta de flecha aquí, tendría una ubicación, por decirlo así, de X, Y y Z. Por ejemplo, aquí podemos decir que el vector unitario Y tiene estas coordenadas que son 1, no tiene en el eje, ni en el eje Y ni en el eje Z. El vector unitario J sería 0 en X, 1 en Y 0 en Z. Y el vector unitario K sería 0 en X, 0 en Y 1 en Z. Ahora bien, este vector A en función de los componentes, porque aquí estamos, el vector A va a tener un componente en el eje X, un componente en el eje y un componente en el eje Z. Y aquí está representando tanto sus componentes como el vector unitario de cada uno de ellos. No es la única forma de representar un vector en el espacio, en este caso en el espacio. Ahora bien, así como fíjense que las clases pasadas vimos la suma algebraica de vectores, de dos vectores, por un método gráfico.
Ahora bien, aquí estamos viendo la suma de vectores, pero en este caso en el espacio, y digamos por un procedimiento matemático. Aquí tenemos, por ejemplo, el vector A y el vector B. Fíjense que el vector A está identificando cada uno de sus componentes. Fíjese que aquí no estamos representándolo como en el caso, como lo que acabamos de ver en función con su vector unitario, sino que tenemos el componente en X, el componente en Y y el componente en Z. Y también tenemos un vector B identificado con cada uno de sus componentes. Si se quiere realizar la suma algebraica de estos dos vectores, se sumaría el componente de A en X más el componente de B en X más, o sea, entonces el siguiente sería el componente de A en Y más el componente de B en Y. Y por último sería el componente de A en Z más el componente de B en Z. Aquí podemos tener un ejemplo. Aquí no coloqué, se me olvidó colocar lo que identifica un vector, que ustedes saben que es una flecha sobre es una flecha aquí encima. Entonces aquí sería el vector A, estaría dado por 1i menos 2j más 3k. Y el vector B, aquí también faltó la identificación de vector, sería igual a 2i más 3j menos 5j. Y nos están pidiendo que sumemos algebraicamente tanto el vector A como el vector B. Aquí tenemos el resultado, o sea, si nos fijamos, si sumamos algebraicamente el componente en i, sería 1 más 2, sería igual a 3i, menos 2j más 3 sería igual a más j, y 3k más, aquí tendría que ser también j, aquí me equivoqué, sería 2i más 3j menos 5k. Entonces, en ese caso sería 3 menos 5, sería menos 2k. Ojo aquí con esto. Ahora bien, en la clase pasada di una idea, di el concepto de módulo de un vector. Fíjense que el módulo de la suma, o sea, el resultado de esta suma del vector A más el vector B, no es más que la raíz cuadrada de cada uno de los componentes del vector elevados al cuadrado. Aquí sería 3 al cuadrado más 1 al cuadrado y menos, porque aquí está este vector en su componente k, sería igual a menos. Cada uno de ellos al cuadrado, y eso da un valor de 15, lo que sería el módulo de esta suma, de estos dos vectores. Ahora bien, el producto es también otra de las operaciones que se realizan con vectores, el producto de un escalar por un vector. El producto de un escalar por un vector A, de un vector A, da como resultado un nuevo vector B, ¿no? Que se puede decir que es un vector B, que no es más que la constante, el valor de n por el vector A. En el caso de que n sea mayor que 0, tendrá la misma dirección y sentido que el vector A. Y si n es menor que 0, tendrá la dirección y sentido opuesto a la del vector A. Si n es igual a 0, el vector se convierte en nulo. Supongamos que queremos realizar la operación, el producto escalar de una constante o de un escalar, en este caso n, por el vector A. Entonces aquí colocamos el n por el vector A, que está representado por cada uno de sus componentes. El producto de este escalar por un vector, fíjense que aquí el vector n no debería ser incluido en la flecha. Lo que pasa es que, entonces en ese caso, el producto sería nada más que n por el componente del vector a en x más n por el componente del vector a en y más n por el componente del vector en z.
Algunas propiedades del producto escalar de dos vectores, en este caso de dos vectores, sería la conmutativa, que al multiplicar el escalar por el vector A sería igual al vector A por el valor del escalar. La asociativa. Si yo tengo, fíjense que aquí tenemos eh, un vector A multiplicado por un escalar llamado, identificado como M, y a su vez este producto es multiplicado por otro escalar identificado como n. Eso es lo mismo que yo multiplicase los dos escalares primero y después lo multiplicara por el vector A. De igual modo, existe la propiedad distributiva escalar y lo que se llama la distributiva vectorial, pero no es más que la propiedad distributiva. En este caso, fíjense que la distributiva escalar, estoy sumando los valores la suma corresponde a dos escalares que posteriormente se multiplican por un vector. Es lo mismo que yo, sería lo mismo o es lo mismo que yo multiplicase el vector A por cada uno de esos escalares, es decir, A por M más A por N. En cuanto a la distributiva vectorial, si yo tengo un vector n, un escalar n por la suma de dos vectores a y b, se puede realizar la operación n por a más n por b, que no es más que el producto escalar de n por el vector a más el producto escalar de n más por el vector b. Ahora bien, existe también otra Otra operación que se puede realizar con vectores es el producto escalar de dos vectores. Fíjense que en este ejemplo tenemos dos vectores A y B unidos en el origen y ambos forman entre ellos un ángulo θ. Entonces, si dos vectores están en el espacio, su producto escalar se define como el vector A por el vector B va a ser igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno de θ. A este producto escalar también se le llama punto, producto punto. Este ángulo θ es el ángulo formado por los dos vectores cuando parten por el origen. Ahora, de esta fórmula, si se conocen ya los valores de A, tanto del vector A como del vector B, y por consiguiente sus módulos, yo puedo determinar el ángulo que forma esos dos vectores. Despejando de la fórmula anterior, aquí tenemos coseno de θ, y de aquí yo después se despeja θ y quedaría, θ va a ser igual al arcocoseno de todo esto que está aquí. Aquí tenemos un ejemplo de producto escalar de dos vectores. Fíjense que aquí nos están pidiendo el producto escalar. Entonces yo no, muestro dos vectores A y B con componentes, cada uno con sus componentes en el plano. Estamos en el plano X y Y. El producto punto o escalar sería 3 por la componente de A en X por la componente de B en X más la componente en Y por la componente en B en Y. Entonces, sustituyendo los valores, el producto punto de estos dos vectores es igual a 6. Fíjense que aquí se está representando a cada uno de los vectores en el plano. Tenemos el vector A igual a 3, 4, 3, 4. Y el vector B menos 2, 3. Entonces, fíjense que entre ellos, fíjense que están unidos por el origen, forman un ángulo, que no sería alfa, sino θ. El ángulo θ sería, suponiendo que ya tenemos los valores de A y de B, tenemos un módulo, de allí podemos despejar
el ángulo, que no es alfa, es tita. Lo que hay que tener claro que esto que está aquí tiene, es tita. Y es el ángulo que forma, más que el nombre, es el ángulo que forma esos dos vectores. Entonces, lo que nos falta calcular, aquí calculamos el producto punto y ahora calculamos el módulo de cada uno de los vectores aplicando la fórmula que ya conocemos. Por ejemplo, A3 y 4 sería 3 al cuadrado más 4 y menos 2 y 3 sería menos 2 al cuadrado más 3 da 5 y raíz de 13 eh, respectivamente. Sustituyo estos valores y da un aproximado de 0,3328. Ahora, si yo quiero conocer el ángulo que forman esos dos vectores, sería igual a la despejando de aquí, sería igual al coseno a la menos 1 o el arco coseno de este valor y es un valor, un ángulo aproximado de 70,6 grados. Ahora, así como existe un producto escalar de los vectores, existe el producto vectorial. El producto vectorial también se llama producto cruz. Fíjense que en este caso está identificado como con una cruz. Entonces, el producto vectorial es un vector perpendicular. El vector que se obtiene va a ser un vector perpendicular a ese plano, formado por esos dos vectores. Su dirección en este caso va a depender para determinar la dirección de ese vector es necesario aplicar la regla de la mano derecha. Fíjense que en este caso están ubicados el vector A y el vector B, y también tienen un ángulo entre ellos. En este caso le dieron el nombre de phi. Y fíjense que aquí, si su dirección es la que señala el pulgar de la mano derecha cuando los dedos se flexionan desde el primer vector A hacia el segundo vector B. En este caso, supónganse que usted la mesa, en su mesa, está tanto el vector A como el vector B. Ustedes colocan la mano sobre la mesa, por decirlo así, y van a rotar, van a llevar su mano con el pulgar extendido desde el vector A hacia el vector B, como si estuvieran agarrando un... Entonces la dirección eh, de ese nuevo vector se indica aquí. En el caso de que quisiesen hacer del vector B intenten hacer del vector B hacia el vector A, fíjense que ya la dirección va en sentido opuesto. Fíjense que la operación en este caso no se cumple. A por B no va a ser lo mismo, por lo menos el sentido no va a ser igual. A por B, el producto cruz de A por B no va a ser, el sentido no va a ser igual al producto cruz de B por A. Bueno, en la próxima clase continuaremos con el lo que es el producto vectorial del vector. Feliz noche.